En una fatídica noche, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que no tenía ojos en sus cuencas, presentaba múltiples heridas de arma blanca en su pecho, su abdomen y sus partes íntimas, pero descubrieron algo más perturbador que lo anteriormente mencionado. Esta no sería la única víctima. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Gerardo Castañeda, que me escribió gracias desde San Antonio, Texas, Estados Unidos. Muy interesantes tus historias y muy bien contadas, mucho éxito. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu apoyo, por estar aquí viendo mi trabajo, por apoyarme. Son detalles que me importan mucho y los valoro a plenitud. Te deseo, por supuesto, una excelente semana, mi hermano, y te envío un gran abrazo hasta Texas. También quiero agradecer a Cecilia Méndez, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por verme y estar aquí en la comunidad. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te envío un beso y cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más detestas en el mundo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El 23 de abril de 1991, una mujer ingresó a una estación de policía. La mujer estaba visiblemente perturbada. Se acercó a los oficiales y les entregó un par de fotografías que había tomado hacía poco tiempo. En ellas se podía ver un cuerpo en muy malas condiciones. La mujer dijo que mientras conducía cerca del desierto de India, en California, vio algo extraño que le llamó bastante la atención. Al llegar al objeto, se dio cuenta de que se trataba de un cuerpo humano. Instintivamente, la mujer empezó a tomar fotografías con una cámara Polaroid y luego abandonó el lugar. Cuando las autoridades vieron en detalles aquellas instantáneas fotos, quedaron helados. Los oficiales le pidieron a aquella mujer las señales exactas para llegar hasta el perturbador hallazgo. Minutos más tarde, las autoridades llegaron hasta el lugar indicado y en medio del desierto se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer. Alrededor de ella había ropa, extensiones de cabello y algunas joyas. Era evidente que no había sido un robo. No solo por estas señales se sabía esto, sino también por los signos de violencia que tenía el cuerpo. A simple vista se veía que la mujer había sido apuñalada en el cuello, los pechos, el estómago y sus partes íntimas. Además de esto, se le habían extraído los ojos de sus cuencas, se le mutilaron las orejas y, por si fuera poco, también le habían mutilado los pezones. En la parte posterior del cuerpo, a lo largo de toda la espalda, el agresor había escrito con un cuchillo la frase "Yo amo a Jesús", acompañada de un corazón. La mujer también había recibido un disparo en la nuca. Los médicos forenses le practicaron todos los exámenes pertinentes a la víctima para lograr determinar su identidad. No obstante, por medio de las huellas dactilares no se obtuvo ningún resultado. Tampoco se encontró ningún documento de identidad entre las pertenencias de la mujer. En el lugar del crimen tampoco había demasiadas pistas que permitieran identificar al posible agresor. También fue un misterio determinar la causa de la muerte de la mujer. No se sabía si primero había recibido el tiro en la nuca y luego habían venido las posteriores agresiones y mutilaciones, o si éstas se habían hecho cuando la mujer todavía estaba con vida. Había muchos misterios alrededor de este estremecedor asesinato. No había duda que las autoridades no habían tenido que enfrentarse a algo tan espantoso a lo largo de todas sus carreras. 2 días después del hallazgo del cuerpo, una joven denunció la desaparición de su madre, una mujer llamada Fátima Ban. La mujer había desaparecido misteriosamente en la noche del 22 de abril. Desde entonces, ella había estado tratando de localizarla, aunque sin éxito alguno. Cuando la joven hizo la descripción de su madre, hubo 2 elementos muy importantes. El primero, que era una mujer afro, y el segundo, que llevaba un diente de oro. 2 características
que correspondían al cuerpo encontrado por las autoridades en el desierto. La mujer era una enfermera y tenía 3 hijas. Días más tarde se confirmó su identidad. Las autoridades hablaron con conocidos y familiares de la víctima para tratar de identificar a algún sospechoso. El esfuerzo fue en vano. Ningún cercano a Fátima entendía quién podía haber hecho algo tan atroz. El 26 de abril de 1991, las autoridades recibieron una denuncia de un hombre llamado Ralph Galindo. En la llamada, el hombre expresó su preocupación por 2 vecinas suyas, madre e hija, llamadas Eva Peterson, de 72 años, y Carol Spadoni, de 46. Según Galindo, las mujeres tenían una vida activa y era común verlas salir durante las mañanas. Incluso él compartía casi a diario con ellas algún café. Sin embargo, durante 2 días enteros, las mujeres no se habían dejado ver, pero además de eso, tampoco respondían cuando las llamaba a la casa. El hombre dijo que además se había acercado a una de las ventanas de la casa y en el interior había visto los tazones de los perros totalmente vacíos. En la entrada de la casa, los periódicos se habían acumulado. Al frente de la propiedad estaban los vehículos de las mujeres. Era evidente que las mujeres no habían salido y que algo estaba mal. Las autoridades llegaron hasta la casa señalada. Al entrar constataron que todos los detalles de Galindo eran verídicos. Una vez que los oficiales ingresaron al inmueble, un espantoso hedor les golpeó el rostro. Los perros salieron rápidamente y se mostraban bastante inquietos. Luego de un corto periodo de tiempo encontraron algo realmente escalofriante. Al interior de la casa hallaron los cuerpos de Eva y de Carol. El primero que se encontró fue la mujer mayor. Este estaba en el garaje. La mujer tenía una toalla que rodeaba su cuello y otro pedazo de toalla metido dentro de su boca. Cuando se le practicó el análisis forense, los resultados arrojaron que había sido abusada y le habían producido varias lesiones a lo largo del cuerpo con un cuchillo. La causa de la muerte había sido por un disparo en el paladar. Además de esto, también se le había extraído un ojo de su cuenca y se le había mutilado un pezón. Por otra parte, el cuerpo de Carol se encontró en la sala de la casa. La mujer estaba totalmente maniatada de pies y manos. También tenía cintas que le cubrían la boca y la nariz. La autopsia reveló que la mujer había estado a punto de morir asfixiada. Sin embargo, el agresor le había propinado una puñalada en la garganta que había prolongado su vida durante algunos minutos. La causa de la muerte también fue un disparo, esta vez en la nuca. Los médicos forenses agregaron que, después del asesinato de la víctima, el agresor había mutilado su cuerpo. Una vez más el hombre la habría apuñalado, luego le habría quitado los pezones y más tarde le habría propinado heridas con arma blanca en la zona íntima. Las heridas de esta zona eran tan profundas y anchas que se extendía hasta el recto. Cuando los oficiales ingresaron a aquella casa no estaban preparados para el horror con el cual se iban a encontrar. Ni siquiera años de preparación militar o policial los habían preparado para ver estas atrocidades, comparables únicamente con películas grotescas y sanguinarias que algún público disfruta ver. A estas alturas las autoridades ya empezaban a vincular los asesinatos de Eva Peterson y Carol Spadoni con el de Fatima Van. Las similitudes eran evidentes, el asesino tenía un patrón que se repetía. Pero, ¿quién estaba detrás de estos crímenes tan brutales y siniestros? Las autoridades creían que en la casa de Eva y Carol podrían encontrar alguna pista. Luego de que se hiciera el levantamiento de los cuerpos, las autoridades se pusieron en la tarea de tratar de encontrar alguna pista que los llevara hasta el agresor. La tarea no fue fácil en lo absoluto. Las 2 mujeres que vivían allí eran acumuladoras casi compulsivas. La casa entera estaba atiborrada de cajas y paquetes que sobresalían y hasta dificultaban el desplazamiento de los investigadores en el interior de la casa. Luego de
innumerables horas de búsqueda, las autoridades finalmente encontraron una pista bastante interesante. En una carta se encontró que se referían a Carol como señora Jablonski. Las autoridades investigaron con conocidos de las mujeres si conocían al esposo de Carol, pero todos estaban de acuerdo en que nunca le habían conocido una pareja a la mujer. Las autoridades además hicieron una investigación más profunda y se encontraron que efectivamente Carol había contraído matrimonio en 1982 con un reo de la prisión estatal de San Quintín llamado Philip Carl Jablonski. Las autoridades confirmaron el vínculo de la mujer con aquel reo, puesto que encontraron cerca de 70 cartas que ella o su madre habían intercambiado con el preso. Las autoridades creían que la relación había empezado como un vínculo facilitado por la iglesia, que invitaba a sus feligreses a visitar a presos de distintas prisiones para llevarlos por el camino de Dios. Sin embargo, por las cartas que las autoridades pudieron revisar, era evidente que Jablonski no quería estar por las sendas de Dios, pues en varias cartas se mostraba grosero y amenazaba a las dos mujeres. Las autoridades revisaron el expediente de Jablonski. En 1972, el hombre había abusado a una mujer mientras el hijo pequeño de esta se encontraba en la habitación. Luego de un rato, la mujer logró escapar y lo denunció ante las autoridades. Por algún motivo, el hombre siguió en libertad. En 1977, Jablonski estaba casado y vivía con una mujer llamada Linda Kimball. Hacia finales de este año, la mujer tuvo un hijo de Jablonski. En 1978, Jablonski intentó abusar de su suegra. Llegó hasta la casa de la mujer, se subió encima de ella, pero se detuvo porque dijo que su rostro le recordaba demasiado al de Linda. La mujer comentó el incidente y Jablonski se sometió a tratamiento psiquiátrico. Los médicos dijeron que el hombre no era especialmente violento, pero que padecía de estrés postraumático a causa de su larga estancia en la guerra de Vietnam. Aún así, los médicos recomendaron a Linda y a su madre que se alejaran de aquel hombre. Linda ya tenía planeado escaparse en compañía de su madre, pero tan solo 2 días después de la evaluación psiquiátrica, Jablonski abusó a Linda, la estranguló y le propinó innumerables puñaladas a lo largo de su cuerpo. Luego de esto, el agresor huyó hacia Arizona, en donde trató de cometer otro crimen. Más tarde se entregó a las autoridades. Por este crimen fue condenado a tan solo 7 años de prisión, pues supuestamente sufría de esquizofrenia y le era imposible refrenar sus impulsos violentos. En 1985 el hombre tuvo otra condena de 5 años, esta vez porque intentó estrangular a su madre dentro de la prisión con el cordón de un zapato, luego de que Carol Spadoni no asistiera a una especie de evento que Jablonski había preparado en la cárcel para que su pareja conociera a su madre. En 1990, Jablonski quedó en libertad condicional por su buen comportamiento en prisión. Pese al prontuario de crímenes de este hombre, en prisión actuaba como un cordero manso. Cuando se le concedió la libertad, muchos médicos y psiquiatras no estaban de acuerdo con la salida del recluso, pues lo consideraban un hombre peligroso y que no se adaptaba bien a la sociedad. Cuando los dos departamentos de policía empezaron a intercambiar información sobre el principal sospechoso, las autoridades encontraron que Fátima asistía a un curso de armado y reparación de vehículos en el cual también estaba inscrito Jablonski. Las autoridades también se enteraron que pocos días antes de los asesinatos, Jablonski le había comprado un arma de fuego calibre 22 a uno de sus compañeros del curso, sin saber que lo estaba vendiendo a un peligroso exconvicto. Las autopsias también coincidían en este hecho. Las 3 mujeres habían recibido disparos de un arma justamente calibre 22. A este punto, todos los estados de California buscaban al peligroso hombre y sabían que era una carrera contra el tiempo antes de que ese sujeto siguiera dejando más víctimas. El 27 de abril de 1991, en el condado de Grant, en el estado de Utah, se reportó un nuevo asesinato. Esta vez se trataba de una mujer de 58 años llamada Mary Rogers. La mujer era dueña de una pequeña tienda en la Interestatal 70. Su cuerpo fue encontrado en su propia tienda. Había muerto luego de recibir 2 disparos en la cabeza y de ser agredida íntimamente.
Una vez más, las balas eran calibre 22. Luego de que la mujer hubiese sido asesinada, el agresor había robado la caja de la tienda. A este punto, las autoridades sabían muy bien que Jablonski estaba en movimiento y que ya no estaba en California, por lo que el hombre ya era buscado en varios estados del país. El 28 de abril de 1991, un policía de McPherson, en Kansas, vio a un hombre en su auto que se comportaba de manera inusual. El oficial se acercó al auto del sujeto y le preguntó si todo estaba en orden. El hombre lo miró con un gesto despectivo, respondió que sí y emprendió la marcha inmediatamente. El oficial pensó que el hombre actuaba de manera sospechosa y empezó a seguirlo a una distancia prudencial. Luego de que iniciara la persecución, se comunicó con la central de policía y dictó la placa del carro. Este estaba inscrito a nombre de un sujeto llamado Carl Jablonski. La central inmediatamente le comunicó al oficial que no le perdiera de vista, puesto que este hombre era un criminal buscado en todo el país. También le dijeron que no actuara solo y que esperara refuerzos. Al cabo de poco tiempo, más patrullas se unieron a la persecución y Jablonski no tuvo otra salida más que entregarse a las autoridades. Jablonski fue interrogado, pero se negó a hablar. Tampoco era necesario que lo hiciera, pues en el interior de su vehículo había bastantes evidencias que lo relacionaban con los crímenes que había cometido. Se encontró el arma calibre 22, más tarde se encontró que era la misma arma homicida de las 4 mujeres. También se encontraron manchas de sangre en el vehículo y otros rastros de ADN de las víctimas. Se halló un extraño cinturón que al respaldo tenía escrito con esfero azul el nombre y la fecha en la que había asesinado a sus víctimas. Por último, se encontró una grabadora de voz en donde se podía escuchar la voz apacible y tranquila de Jablonski fantasear con todas las atrocidades que estaba por hacerles a las mujeres que más tarde asesinaría. En la casetera también estaba el testimonio del hombre después de los asesinatos. En él describía con todo lujo de detalles cómo había procedido con cada una de ellas. En las grabaciones el hombre también dejaba registro del inmenso placer que sentía al comerse los pezones o los ojos de sus víctimas. Naturalmente, más allá de lo anecdótico y morboso de las cintas que el hombre disfrutaba grabar, estas tenían muchísima relevancia para más tarde inculpar a Jablonski. Para muchas personas este hombre era un esquizofrénico que no podía distinguir el bien y el mal. También fue catalogado como asesino relámpago, aunque lo más propio era la carátula de asesino serial, pues su ensañamiento con las víctimas y su premeditación en cada uno de sus asesinatos era evidente. La defensa de Jablonski trató de alegar la locura y la incapacidad de su cliente para afrontar los juicios debido a su escena de problemas mentales. Pero para Jablonski no importaba. Finalmente él fue sentenciado a 2 penas de muerte en 1994 por los asesinatos que cometió. En los casos de Fatima Van y Rogers, la sentencia sería exactamente la misma: pena de muerte. A lo largo de su estadía en el corredor de la muerte fueron innumerables los psiquiatras y médicos que trataron de explorar cómo funcionaba su cabeza. Para muchos, Jablonski era un hombre con instintos íntimos reprimidos y que quería poseer por completo a sus víctimas. Esto explica el hecho de que el hombre destrozara a las mujeres en sus partes íntimas, pues quería poseerlas simbólicamente, incluso a través del asesinato. No cabe duda de que pese al poco renombre de Jablonski, o por lo menos para mí, ha sido uno de los asesinos en serie más horripilantes que ha tenido la historia de Estados Unidos y probablemente en el mundo. Pese a ello, en internet no existe demasiada información sobre su vida y su caso ha sido estudiado apenas por un puñado de expertos. Jablonski falleció en el corredor de la muerte el 27 de diciembre de 2019. Su muerte fue por causas naturales. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo,
justo al lado del botón descargar o compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.